Hola amigos, bienvenidos a este episodio de podcast Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el programa de hoy voy a estar hablando sobre un tema importantísimo que todo ser humano conozca. Se trata de una molécula, ¿sí? De una molécula que forma parte de todos los organismos vivos. Esta molécula se llama el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Nombre poco rimbombante, pero esa molécula conocida hoy como ADN o DNA en inglés representa el producto final de un proceso de desarrollo evolutivo enorme que ha permitido toda la diversidad de seres vivos que tenemos. El DNA se encuentra en las plantas, se encuentra en todos los animales vivos, los mamíferos, en los virus, en las bacterias, en los hongos. Todo lo que tenga vida está constituido por esa secuencia maravillosa de moléculas de ADN, y esa es precisamente la que permite la herencia y las instrucciones para formar, desarrollar, reproducir todo organismo vivo. Así es que en este episodio de hoy voy a hablarles sobre algunos aspectos que pueden ser de interés para ustedes en relación con el ADN de esta molécula extraordinaria. El descubrimiento de esa molécula ha revolucionado la, que está mal que aquí la administración de justicia. Hay una cantidad enorme de gente que ha salido de la cárcel precisamente porque los test de ADN los han considerado inocentes. Y lo contrario, hay mucha la gente que han agarrado culpable y la han podido acusar de un crimen porque su ADN estaba presente en la escena del crimen. Porque estamos hablando de algo que ha resultado de un enorme valor en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo para reconocer el pasado, porque también con el ADN podemos identificar especies que ya no existen. Y para aquellos que vieron Jurassic Park, pues sabrán que técnicamente es posible pues revivir, y ya varios laboratorios están tratando de revivir, o sea, crear de nuevo organismos que ya han desaparecido de la faz de la Tierra. Esto a muchos les causa un poco de, eh, de angustia, ¿no? No vaya a ser que creemos monstruos que ya habían desaparecido, pero bueno, lo cierto es que la tecnología no es ni buena ni mala, es simplemente eso, una herramienta que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Entonces, fíjense, desde que el hombre es hombre, se ha preguntado cómo es que los seres humanos se producen, qué hace eh, qué pasa entre una madre y un padre que 9 meses después aparece un niño. Y un niño que en cierta forma refleja mucho de las características fisonómicas de los padres. Ciertamente el color de su piel, el aspecto de su cara, su peso, su talla, usualmente es muy parecido al de su padre, ¿no? Y a veces hasta el de los abuelos. Entonces, esa parte de cómo era posible que las especies se reprodujeran y salieran en cierta forma copias no idénticas, pero sí bastante similares de cada una de las especies. Es decir, el caballo da lugar a un caballito. No da lugar a otro tipo de ser vivo, sino un ser muy parecido al de la misma especie. Más la misma definición de especie es aquella que solo se puede reproducir cuando una especie se aparea con otra, y no se puede, no hay producto de esa concepción, ¿no? Entonces imagínense ustedes por un momento lo que fue para la ciencia y para la curiosidad del hombre el mayor secreto de la vida, que es ese código que nos define a cada uno de nosotros, de qué estamos hechos, ¿no? Ya sabíamos antes de que estábamos hechos a través de la química de moléculas y de átomos, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de calcio, de fósforo, de potasio, sodio. Esa parte estaba clara, la química había definido eso, ¿no? Pero ¿qué nos hace grandes o pequeños? ¿Qué nos pone el cabello oscuro o claro? ¿Qué nos hace ser fuertes o débiles? ¿Qué nos hace pensar de una manera u otra? ¿Qué define las características físicas? Eso no se sabía. ¿Cómo es que se transmite de una generación a otra, de padres a hijos? ¿Cómo se transmitía esa información? Y ese código finalmente
es lo que se llama el libro de instrucciones para cada ser vivo. En esa molécula están contenidas todas las instrucciones, el programa maestro que hace a un ser vivo desde prácticamente el origen de uno, que es dos células, parte de la célula materna y parte de la célula em, em, paterna, y luego se forma la primera célula del individuo, esa a su vez se divide en dos, luego en cuatro, luego en 16, y así sigue una división binaria donde cada generación de célula va teniendo instrucciones de cómo va a diferenciarse, de cómo va a ir especializándose. Las células se van especializando, algunas van a ser músculo, otras van a ser hueso, otras van a ser cerebro, otras van a ser riñón, y siguen creciendo. Y no solamente se especializan, sino que van creando toda la estructura del cuerpo. Es decir, de lo que es originalmente un par de células, imagínense un par de bolitas pegadas unas con otras, empieza a formarse un agregado de bolitas unas con otras, y de ahí aparece un plato, digamos, una suerte de plano, y luego ese plano empieza a darse vuelta y va formando un ser tridimensional, que es ya cuando uno empieza a ver lo que se llama el embrión. Y allí escasamente se diferencia un polo cefálico, o sea, un poquito lo que va a ser la cabeza y lo que va a ser la parte de la cadera, la parte final. Y de ahí empiezan a salir las extremidades. Y la pregunta es, ¿cómo saben esas células qué van a hacer? ¿Cómo siguen ese proceso de creación de órganos y de estructura que finalmente a los 9 meses termina siendo un ser humano listo para empezar a respirar y a vivir independientemente de su madre, ¿no? Entonces, eso vamos a comentar hoy qué pasos llevaron a la ciencia a entender esto y cómo llegamos a conocer esta extraordinaria molécula llamada el ADN. Déjame ver quién está llegando aquí. Bueno, ya tenemos algunas personas y vamos a seguir. Esta sala se está grabando. Eventualmente, pues, también la voy a reproducir a través de mi plataforma de podcast y de mi canal en YouTube. Así es que aquellos que tengan YouTube y tengan mi canal y ahí ven el link de mi canal en YouTube, pueden perfectamente ver el programa posteriormente si se están perdiendo esta primera parte. Bueno, los primeros indicios de lo que en esa época se llamaba la genética, es decir, cómo la ciencia que estudia los genes es la genética, porque ya se habían descubierto, digamos, los cromosomas. De alguna u otra manera se sabía que algo hay en el huevo de la madre y algo hay en el semen del padre, en las células del semen del padre, que son los espermatozoides. Había unas estructuras moleculares agregadas que parecían unas X, unas Y, unos palitos, ¿no? Pero no se sabía más que eso, porque los microscopios no tenían pues la resolución necesaria para poder identificar qué tipo de sustancia había allá adentro. Pero sí se sabía que la clave de la vida estaba allí. La historia de la genética comienza con el trabajo de un monje austríaco llamado Gregor Mendel. Estamos hablando de 1865, en el siglo XIX. Este señor se dedicó a ver cómo heredaban las características las plantas de guisantes. Él era una persona fascinado por la genética y cómo las plantas se duplicaban y se producían generaciones de plantas conservando muchos de los caracteres de la planta madre. Y Mendel descubrió que las características se transmitían de una generación a otra en lo que hoy llamamos genes. Así lo llamó él. Sin embargo, en ese momento no se sabía qué eran esas estructuras ni cómo estaban funcionando, ¿no? El descubrimiento del ADN ya entra en el siglo XX, porque aunque sabemos que los genes existían, pero no sabíamos cómo se combinaban o de qué estaban integrados. Y no se sabía mucho de qué estaban hechos, qué los componía. Ahí entra un investigador en 1944, prácticamente en plena guerra mundial, Oswald Avery, o Oswald Avery, sería la pronunciación correcta, demostró que la molécula responsable era el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Es un ácido y esa era la molécula responsable. Ya eso se sabía cuál era la molécula, pero no se sabía su estructura o cómo funcionaba, cómo era que esa molécula podía en un momento dado transmitir información.
porque esto es una molécula muy particular, esto es una molécula que de generación en generación y de célula en célula, no estoy hablando de generaciones humanas, estoy hablando de que cada vez que la célula se duplica, ella pasa su carga genética a sus células hijas. Y llamamos las células hijas, pues una célula se divide en dos y cada una de las células hijas copia el código y lo ejecuta, porque no es nada más copiar el código, sino que eso es como un programa de computación que se ejecuta y va creando proteínas y va creando lo que se llama la especialización celular. Entonces eso comienza ya en el año 44, se descubre la molécula, pero no se sabe su estructura. El momento clave llega en el año 53, un año antes de que yo naciera. En el año 53, dos médicos, James Watson y Francis Crick, estaban trabajando usando los datos de una médico también, de una especialista en química, se llamaba Rosalind Franklin, que por cierto muchos dicen que ella debió haberse llevado parte del premio Nobel que les permitió a James Watson y a Francis Crick ganar el premio Nobel, pues por el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN, porque la estructura de la molécula del ADN, la primera que la fotografió fue esta señora Rosalind Franklin, esta doctora Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, y sin esa famosa foto donde Watson y Crick vieron estructuralmente cómo era la molécula, fue que ellos pudieron inferir el comportamiento bioquímico de la misma y el concepto de lo que ustedes van a ver en la fotografía, que es la doble hélice. Eso que parece una escalera en espiral, pero doble, como que si una fuera hacia arriba y otra va hacia abajo. Esa es la famosa espiral de doble hélice del el ADN. Y en el caso del ARN, que es solamente el ácido ribonucleico, es una sola molécula, no está entrelazada con una segunda componente. Pero en el ADN van los dos entrelazados y esto es lo que se llama la doble hélice. Y eso le valió a estos el premio Nobel. Parece una escalera aquí dice una escalera torcida, pero es como una escalera en espiral. Y este hallazgo pues fue tremendo porque permitió a los científicos entender un poco cómo era que esas cadenas se separaban, de qué estaban constituidas. Sabemos que están constituidas por cuatro esenciales bases químicas que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Son tres, son cuatro, pero hay una que al final en algunas situaciones se intercambia con el uracilo, pero básicamente las tres típicas de la molécula de ADN es la adenina, la timina, la citosina y la guanina, que son las letras del alfabeto genético, la A, la T, la C y la G. Esas cuatro letras intercaladas en una secuencia de millones de bases químicas es donde están las instrucciones que hacen a cualquier ser vivo. El más básico de todos es el virus de ARN o el virus de ADN, es una estructura de esos dos ácidos y como ustedes saben, bueno, ya vieron en la pandemia lo que un virus puede hacer, ¿no? A diferencia de otras estructuras más complejas, el virus, que es solamente una molécula de ARN o virus de ADN, ellos necesitan parasitar otra célula para poder replicarse. Ellos no se pueden replicar solos. Pero ya cuando el organismo es una célula, como las bacterias, que son una célula, ya se llaman organismos unicelulares, ya esa célula sí tiene todos los elementos para dividirse en un proceso que ustedes recordarán de bachillerato que se llama la mitosis y dar dos células hijas. Y a su vez esas dos células hijas en cierto tiempo después se dividen y a su vez se va produciendo el desarrollo celular de eso, ¿no? Sin embargo, hasta ese momento sabíamos entonces que todos los seres vivos, desde lo más sencillo, tienen una secuencia de aminoácidos y de proteínas de ese tipo. Y a medida que se vuelven más complejos, más multicelulares, como nosotros, que tenemos billones de células, pues tenemos entonces un código genético mucho más complejo. Y hubo un gran interés en saber exactamente cuál es ese código de 4 letras que hace un ser humano. Y eso se le denomina el genoma humano. Y se pretendió entonces saber cuáles son toda esa cadena de letras que son necesarias para que un ser humano exista. Y los diferentes tipos de seres humanos con los diferentes tipos de genes, pero cuáles eran los básicos necesarios para producir un humano. Eso hizo que en el año 90, no hace mucho, pues,
se comenzó lo que se llama el proyecto del genoma humano para que se pudiera mapear esa cadena de secuencia de letras, y eso llevó a que finalmente para el año 2003 se pudo tener la secuencia final de todos los genes y de toda la secuencia de bases químicas que representa el ADN de un ser humano. Entonces, eso es básicamente lo que quería decirle y abrirle el paso pues para aquellos que quieran hacer alguna pregunta en relación con esto, si tienen alguna, y si no, pues yo sigo hablando en relación con la importancia del ADN y el futuro que representa ahora las nuevas tecnologías que nos permiten editar ese ADN, editar ese programa maestro que es el que define todo lo que vamos a hacer. Por muchos años se pensaba que la genética solo controlaba nuestra apariencia física, que el comportamiento psicológico, social, los hábitos, los manerismos, la manera de hablar, el tono de voz, que eso probablemente estaba más vinculado a la manera en que uno se desarrollaba desde su nacimiento, ¿no? Que era una cuestión más cultural y más social. Sin embargo, hoy por hoy se sabe pues que los genes no solamente contienen las instrucciones que nos hacen quienes somos, sino también que nos hacen quiénes y cómo pensamos. Entonces, muchos aspectos como enfermedades como la depresión, el emprendimiento, el entusiasmo por un deporte, la habilidad deportiva, todo eso no parece ser nada más una cuestión producto del entrenamiento, de la enseñanza o del estímulo a que una persona haga eso, sino que eso está también vinculado estrechamente a los genes. Eso significa que cuando uno nace y se desarrolla, uno no puede hacer nada al respecto. Uno viene con ese código de los padres que se realizó en el momento de la concepción y no hay forma ni manera de cambiarlo. O sea que el destino de uno desde el punto de vista de su salud ya está predeterminado. La razón, lo que hemos descubierto es que eso no es realmente así. Es decir, ese código completo no se ejecuta tal y como está contenido, sino tiene una serie de switches. Vean lo que cada uno de esos genes o cada uno de esas pequeñas estructuras de ADN, esas secuencias de letras, ellas pueden en un momento dado eh, comportarse en forma activa o pasiva. Es decir, pues esos genes pueden ser activados por causas externas o desactivados de igual manera. Y eso es lo que estamos ahorita en el proceso de desarrollo de tecnología que permitan activar ciertos genes y no otros. Por ejemplo, muchos de estos procesos tienen que ver con muchas enfermedades de origen genético y cada día se descubren más enfermedades que siempre se pensaron, por ejemplo, que eran vinculadas estrictamente al estilo de vida o a cierto tipo de comportamiento durante la vida. Hoy se sabe que casi todas las enfermedades tienen una base genética, no totalmente genética. Hay muchos aspectos de patologías que tienen que ver con el contacto con agentes infecciosos, por ejemplo, pero por ejemplo la gente que tiene inmunidad natural la tiene precisamente porque sus genes le han dado esa inmunidad natural. Ella nació o desarrolló o la mejoró, pero la inteligencia, la capacidad del sistema inmune, la longevidad, si tú vas a vivir 100 años o te vas a morir de un infarto a los 40, muchos de todos esos aspectos de cómo se va a comportar tu cuerpo a través de la vida está vinculado a tu genética. Por lo tanto, en el futuro se piensa que va a haber mucho lo que se llama la medicina genética, es decir, que cada ser humano en algún momento de su vida se va a hacer un estudio de su propio genoma, se van a identificar las posibilidades de desarrollar ciertas enfermedades y se va a ver poder no solamente prepararse para cuando a ellas aparezcan, si es que aparecen, o si no aparecen puedan ser corregidas. Ya eso se está haciendo, ya cualquiera de ustedes puede en un momento dado comprar un paquete de esos que venden algunas empresas que les hacen un análisis genético. A través de ese análisis genético ellos pueden identificar cuáles son sus ancestros, de dónde vienen, de qué parte del planeta. Pueden saber cómo los grupos étnicos que los precedieron generaciones anteriores pueden haber contribuido con factores genéticos a lo que ustedes son hoy día. Pueden encontrar parientes de paridad genética, ¿no? Que a veces se descubren una cantidad de gente que uno no sabía que eran relacionados genéticamente, familiares, y se aparecen. Y es interesante ese proceso. Pero además de eso está también la correlación con muchas enfermedades que cada día más se están identificando cuáles son los genes que necesitan ser activados o desactivados
para que esas personas puedan en un momento dado sufrir una enfermedad o no. Por ejemplo, ya se puede saber cuáles genes o cuál es la probabilidad que una persona desarrolle el Alzheimer, por ejemplo, o ciertos tipos de demencia. Hay muchos genes que están ya plenamente identificados. Cuando esos se encuentran en los seres humanos, pues se puede en un momento dado asesorar a la persona y explicarle la probabilidad de que se desarrolle. Como siempre es una probabilidad, en biología y en medicina no hay nada determinista. O sea, el destino de la gente no está escrito como la gente cree, pero sí tiene probabilidades. Pues hay personas que tienen más probabilidad de desarrollar cáncer, de desarrollar diabetes, de desarrollar demencia, problemas psicológicos, etc. Eso se ha sabido toda la vida. Cuando tú te das cuenta de que hay personas, hay familias donde hay muchos casos de cáncer, hay muchos casos de diabetes, muchos problemas psicológicos en la familia, cáncer de mama, muchas patologías que tienen un componente familiar que siempre he llamado la atención de, bueno, ¿y por qué esto se repite, no? O se hace tan prevalente? Esta familia siempre ya ha tenido como varios parientes con cáncer y esta nunca le ha dado cáncer a nadie. En esta familia nadie nunca ha llegado a los 60, 70 años y esta familia casi todos han llegado a los 100 años, ¿no? Todos estos hermanos llegaron a los 100 años. Entonces uno se da cuenta pues que hay un factor hereditario importante y ese factor hereditario está todo codificado en el ADN.